noticia, presten atención, que anda alborotado el uribismo y también Vicky Dávila, y les cuento que los medios de comunicación están desinformando como siempre. No les importa crear un caos en Colombia, no les gusta que el presidente coloque un ministro de defensa que sea civil, no les gusta que pongan un ministro de defensa que sea militar, no les gusta nada porque quieren hacer es política y coger el poder, no les importa joder un país, y aquí se van a dar cuenta. Vamos a ver lo que hizo el presidente Gustavo Petro con su nuevo general Pedro Sánchez, el que liberó a los niños que estaban perdidos en el bosque. Generales israelíes bombardean y quitan la vida de 17.000 niños en Gaza, y autoridades de Estados Unidos mandan niños con sus padres encadenados para ser migrantes. En Colombia, los que se llamaban antes revolucionarios, por pura codicia raqueta, le quitan la vida a los niños de su propio pueblo. Yo nomino como ministro de Defensa de Colombia, potencia mundial de la vida, a quien salvó la vida al lado de los indígenas y la selva, a niños y niñas indígenas que hoy corren alegres y libres. Es mi mensaje al mundo para que dejen de quitarle la vida a niños por la codicia y luchen por la vida. El general Pedro Sánchez nos va a ayudar a llevar a Colombia la paz, dice el presidente Gustavo Petro. Y insisto, es un mensaje, dos mensajes claros, decirle al pueblo colombiano: hay militares que respetan los derechos humanos, hay personas que respetan el uniforme. Este es un general que pertenecía a la Fuerza Aérea, pero que ha estado del lado de la vida y no del lado de la muerte, que es lo que ha defendido el presidente Gustavo Petro desde su campaña a lo largo de su carrera política. Pero lo segundo es decirle a los grupos criminales: acá vamos a montar mucha inteligencia, vamos a ir absolutamente con todo y estamos colocando personas. Y es que él nombra nada menos a este general como ahora el ministro de Defensa, y él nada menos es de las Fuerzas Aéreas, y esto no les gustó a la ultraderecha, están bravísimos, ¿no? ¿Qué quieren los militares? Pues vamos a ver cómo Vicky Dávila está furiosa, borra el video, pero aquí se los traigo para que no se lo pierdan, porque ya usted no lo encuentra en su plataforma. ¿Por qué? Porque cayó en la ignorancia, porque esta señora no tiene un granito de arena y quiere que sea el presidente cuando lo más ignorante que aquí se deja ver lo ignorante que es. Pero bueno, les cuento que furioso porque nombraron a un militar en las fuerzas militares. ¿No es que los quieren mucho? El general Pedro Sánchez como ministro de Defensa genera un tsunami en las Fuerzas Armadas. Miren lo que dice generales almirantes más antiguos que él, se rompe el mando militar y tendrían que irse. Algunos dicen que por lo menos saldrían 10. Moñona de Petro para acabar con las Fuerzas Armadas. En medio de la peor amenaza criminal del país, los colombianos quedan en manos de los bandidos. Todo es un libreto. Ojo con las elecciones. Pues aquí les traigo el video para que ustedes lo vean lo furiosa que está, porque se les acaba el uribismo, todo lo que van a hablar de la fuerza militar. Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora que está nada menos un militar al mando de todas las fuerzas militares, ahí les queda ese discurso que tenían patético para hacerse elegir como presidente. Por eso están bravos. Saliendo de Medellín y estando aquí en el aeropuerto nos llega la noticia de que el general de la Fuerza Aérea, Pedro Sánchez, será el nuevo ministro de Defensa. Esto, sin lugar a dudas, según fuentes militares, causará un verdadero tsunami dentro de las Fuerzas Armadas. Mentirosa. Piensen ustedes, él es brigadier general y hay por lo menos 29 generales y almirantes, algunos generales hasta de 4 soles, que son más antiguos y tendrían que irse de las Fuerzas Armadas porque se rompe el mando militar. Una muy mala noticia para la seguridad de Colombia, una muy mala noticia para los colombianos. Por eso que borra rápido el video, porque ella se da cuenta y le dicen sus marketing que tiene detrás de ella, de Milei. Borre eso rápido porque usted cae en la ignorancia. Tener un ministro de Defensa civil. Petro está siguiendo un plan. Petro quiere destruir a nuestras Fuerzas Armadas. Ya había hecho una variedad de generales y de almirantes cuando llegó al poder. Otra vez, Petro está siendo moñona y quiere acabar con nuestras fuerzas dentro de su plan macabro. Macabros ustedes que están ahorita criticando si es militar, si no lo es, nada les gusta de Petro, pero sí están jodiendo un país, asustándolo con sus medios de comunicación que van a salir de ahí. Eso es mentira, nadie va a salir. Tenemos que estar muy atentos todos los colombianos, tenemos que cuidar a nuestras Fuerzas Armadas. Si no las cuidamos, ¿quién nos va a cuidar a nosotros de esta amenaza criminal y de este gobierno por este proyecto político destructivo como el de Petro? Mentirosa, ¿sí ve? Y ahorita vamos a ver que lo borra. Ya usted no lo encuentra en las plataformas de ella. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ella es una ignorante, que no tiene nada en esa cabeza, ni un grano de arena, y que es que quiere ser presidenta. Pero es que esa va a ser en la títere de los grandes poderosos. Se le metía miedo a las fuerzas militares por el nombramiento del general Sánchez. Se dio cuenta que se le notaba mucho la cara de rabia. Por supuesto, las expresiones de Vicky Dávila denotaban una rabia, no solamente hacia el anuncio del presidente Gustavo Petro, sino en torno a que un general... Se le acaba el discurso mentiroso. Es un tema que uno diría. Porque es que ella sabe que se les acaba el discurso mentiroso con las fuerzas militares, porque ellos que dicen que la quieren tanto, al hacer un discurso en contra del mismo militar que va a recibir ahora como ya en pocos, creo que en 3 meses ya él recibe este cargo como el general de todos los militares, y Pedro Sánchez. Entonces, ¿cómo van a hacer política ahora? No aparece, es porque la señora lo eliminó. A ver, ay Dios. La señora, lo recuperamos, bueno, lo alcanzamos. No hay nada ya. Esta página el video lo borró. Otra búsqueda. Frente al video que acabamos de ver de Vicky Dávila, le voy a dar hacia atrás, a ver qué aparece. No, ya no aparece, amigos y amigas. La señora Vicky Dávila efectivamente eliminó el video que había publicado alrededor del anuncio del presidente Gustavo Petro. La pregunta es, ¿por qué lo eliminó Vicky Dávila? Efectivamente porque no podía salir a criticar el nombramiento de un general como nuevo ministro de Defensa, porque eso sería ir en contravía del discurso de ellos, sería que hay una incoherencia por parte de ellos, o lo hizo porque efectivamente se mostraba o se evidenciaba su molestia entre todo esto, prácticamente hasta llegar a unos gestos y un discurso de odio y de rabia. Como lo hizo la señora Vicky Dávila, básicamente porque se dio cuenta que lo que estaba diciendo era falso, que eso de que Petro está habilitando la fuerza pública, las fuerzas militares, que lo que está haciendo Petro es un plan macabro para apropiarse de las elecciones de 2026, era carreta barata y que no iba a jugar a favor en su discurso político. No sé.
Lo que pasa es que el discurso político en contra de las fuerzas militares ya lo tenían hecho. Ahora tienen que formar un nuevo discurso para toda esta ultraderecha y todo este uribismo, porque se les acaba ese discurso. No se puede ir en contra, nada menos, del nuevo ministro de Defensa, que es un militar. Entonces, ¿qué va a hacer? Generales, cuyo rango de antigüedad superior a la del general Pedro Sánchez, designado ministro de Defensa. Un grupo importante de oficiales estará reunirse esta noche con el presidente Gustavo Petro para plantearle sus inquietudes. Si el general Sánchez sigue activo y asume el Ministerio de Defensa, toda la cúpula de las Fuerzas Armadas Mentira. Nadie se va a ir. El ejército podría quedar sin mayores generales. Si el general Sánchez pide la baja, tendría que esperar 3 meses para asumir como ministro de Defensa, algo que, de hecho, parece que no están así. Pues él puede esperar, porque ninguno de los generales se van a ir. Eso ya está dicho, pero los medios de comunicación están furiosos, y también el uribismo y la ultraderecha, porque ya no pueden meterse con los militares, porque ellos dicen que los quieren mucho. Pues ahí le eligieron, carajo, un militar, para que ahora, a ver con qué cuento van a salir en sus campañas políticas. En este momento coyuntural dejaría 27 generales. Mira este mentiroso, Jorge Castillo es militar. La recomendación y solicitud respetuosa es que continúen en las fuerzas militares. Esto, al parecer, obedecería a alguna estrategia política para de alguna forma debilitar las fuerzas militares y lograr consolidar alias por parte del terrorismo. Es indignante que se debilite y se descuaderne la jerarquía militar, pero también que se está descuadernado para intenciones ideológicas. El llamado al cuerpo oficial. Petro lo que le quitó fue la narrativa que iban a hacer ahorita en campaña política en contra de los militares. Ellos nunca han querido los militares. No les importa arrastrar a un país con las mentiras que los medios están diciendo que van a salir generales. No va a salir ni un general. Ya que él quiera ir otra cosa. Que dicen los medios de comunicación tradicionales, pero la verdad es que no, porque Pedro Sánchez está pasando la solicitud de retiro a la Fuerza Aérea para asumir. Nadie se va a ir. Del Ministerio de Defensa. Por lo cual este señor digamos que asume el cargo de ministro de Defensa no como general, sino lo va a hacer como civil. Por lo tanto, los rangos de los oficiales que están por encima de él en este momento no corren ningún tipo de peligro y no va a haber ningún tipo de debilitamiento de la fuerza pública como están haciendo creer los medios de comunicación tradicionales. Y también están furiosos porque estos elitistas querían, era toda la cúpula de ellos que lo colocaran allí, pero no, colocaron una persona humanitaria, pero muy inteligente, muy capaz de sacar este país adelante, y eso es lo que le deseamos a este nuevo, nada menos, ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que eso es lo que hay que desearle, que salque todos los grupos armados de ley, pero también que haga un proceso de paz, que cuide a su población. No lo que hicieron ellos cuando colocaban generales de civiles. ¿Qué hicieron? Escombrera, La Granja, El Huitango, todos estos lugares los minaron ellos, llevando a gente por delante. En nuestro país, al frente de esta cartera, lo que ha dejado es más víctimas que cualquier otra cosa. No víctimas civiles, inocentes, familias que nada tienen que ver con el conflicto. Eso era lo que pasaba. Pero también hay que advertir. En el paro 80 jóvenes se llevaron. Civiles han ocupado. Civiles. Lo que se han perdido son vidas de inocentes. Miren las ejecuciones extrajudiciales. Es cierto que en un tiempo los militares también, hace 30 años, no lo hicieron bien, pero es la nueva oportunidad que se le da a este general, que es necesario que ya llegue, después de 30 años, nada menos un ministro de Defensa que sea militar. Ahora ellos, ¿qué van a decir? Querían era tener gente para que ellos pudieran hacer campaña política en contra de los mismos militares, porque nunca los han querido. Pues colocaban a ministros de Defensa civiles, donde su mayor logro era haber nacido en el hospital militar, y eso lo celebraban con pompa y platillo. Diego Molano, ¿acuerdas? Esa también es la realidad. Aunque los civiles, al frente de esta cartera, dejaron más muertos. Por el contrario de lo que se pensaba, no protegieron la vida de los inocentes en nuestro país, sino que los volvieron víctimas. Esa es la realidad. Pues ya los tiempos cambiaron. Ya no son los tiempos de este innombrable que colocaba a esta gente civil, y lo que hacían eran los falsos positivos, Escombrera, La Granja, El Huitango, lo que pasaron los 80 jóvenes. ¿Ustedes los protegieron? No, lo mandaron a la cárcel. Que por ahora parece inteligente. Vamos a escuchar este análisis tan bueno. Que sean ahí 29 generales. Eso hay que dejarlo claro. No va a haber ninguna barrida, ¿no? Para tumbar esa historia de terror que se está creando en este momento. Acuérdense que la narrativa de la oposición contra Petro, apoyada en buena parte por los militares en retiros, es que Petro no deja actuar a los militares, que a eso se deben los problemas de seguridad. Es decir, que esos problemas de seguridad son imputables al poder civil, no al militar. Con un ministro de Defensa militar, Petro lo que hace es poner la pelota del lado de los militares. Está diciendo, que es que yo no dejo actuar, pues les voy a poner a un militar de ministro. Y con eso no premia a los sectores del ejército que se quejaban sotoboche, sino que yo creo que al contrario los castiga poniendo a un general de la Fuerza Aérea, que eso no le gusta al ejército, y más joven que la mayoría de generales, en condicional de Petro, que responde a Petro y no a los poderosos del ejército. Con este nombramiento yo creo que no lo pueden acusar de frenar a los militares más, o de tener un ministro que no sabe de... Se les sacaba la narrativa. Y me imagino que aspira a que un militar pueda generar mejores resultados que el ministro anterior, especialmente porque, no siendo del ejército, pues no se va a cubrir con la misma cobija de los generales del ejército. Porque es la Fuerza Aérea. Y les va a poder exigir más. Y Petro logra una cosa que es muy importante para él, pensando en su historia, tener un ministro de Defensa de confianza, porque Sánchez le va a deber el cargo a él, no va a haber llegado ahí por antigüedad, sino por puro favorecimiento del presidente. Y lo otro que creo que la otra jugada es el presidente debe prever, sobre todo en sus charlas con Armando Benedetti, que el tema que puede ser más débil de su gobierno al final del próximo año va a ser de seguridad, que se vuelva el tema de la campaña, y que si fuese un militar. Claro, porque ese era
ya el argumento. Por eso Vicky está bravísimo, borró el video, porque tenían ya todo listo para hablar mal de las fuerzas militares, pero se les cayó el discurso y ahora están llorando.